Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo. Estamos en Facebook, en donde estamos. Ese es el nombre de nuestro dominio, en donde estamos. Por Twitter, arroba en donde estamos. Por Instagram, en donde estamos, Uru. Y nuestro canal YouTube, mirá en donde estamos. Ahí tenés todo el material editado, columna a columna. Un trabajo impecable de Mariana Peralta. 4 años casi ya, 4 años editando material. ¿Eh? Periodístico, de actividad periodística, con todos nuestros columnistas, los que han atravesado estos 4 años. Muchos, muchísimos de ellos continúan afortunadamente con nosotros, otros cumplieron su ciclo. Por supuesto que en excelentes relaciones hemos convenido que ese ciclo estaba culminado y que evidentemente van a volver, pero van a volver con temas que ellos consideren que son importantes compartir. Además, otros por actividades muy intensas. No olvidemos la participación del economista Jorge Caumont, por ejemplo, del doctor Rubén Datkevicius, de tantos especialistas que están ahí, están, por supuesto, para volver en cualquier momento. Lo mismo con la licenciada Valentina Hughes, nutricionista, el doctor Álvaro Ronco. Y hoy tenemos, bueno, una pléyade de columnistas, de expertos que honran esta actividad periodística. Y ahí lo encontrás, todo ese material lo encontrás en nuestro canal YouTube, mirá en dónde estamos. Analizamos el país, vamos viendo en detalle cómo funciona este Estado, esta República Oriental del Uruguay, las cosas que habría que cambiar, la batalla cultural que habría que librar y no se está librando, la batalla cultural inmensa que se está llevando adelante, por ejemplo, en Argentina, que la está llevando el movimiento de Milei, que Patricia Bullrich también plantea una línea muy radical, muy dura de cambios de paradigma del Estado actual argentino, que es un Estado populista, socialista, prebendario. Bueno, Uruguay tiene mucho de eso, es un Estado socialista, prebendario, mucho empleo en nuestro país. En verdad es un subsidio camuflado. Y ese empleo se paga y se paga caro porque lo pagamos con impuestos y ahoga la actividad privada, a su vez en un mercado muy pequeño. Es realmente impresionante lo que sucede en nuestro país. Fíjense este tema, ¿no? El Senado está estudiando un proyecto de ley presentado por legisladores de distintas tiendas del oficialismo, entre ellos Botana, que busca darle una solución a unos 24.000 deudores en unidades reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay y de la Agencia Nacional de Vivienda. El reclamo de esa solución tiene ya varios años. En esta legislatura se han presentado 4 proyectos. El texto que ahora está a consideración del Parlamento incluye, entre otros puntos, la supresión del Banco Hipotecario del Uruguay y que su actividad sea absorbida totalmente por el Banco República. Es decir, como hay deudores del Banco Hipotecario del Uruguay, la solución que plantean es suprimirlo, sacar el Banco Hipotecario y toda esa actividad pasarla al Banco República. Increíble. Los senadores que lo impulsan afirman que sin esa fusión, el Banco Hipotecario del Uruguay no podría hacerse cargo de los costos que implicaría el plan para los deudores en unidades reajustables. Y como la discusión ha ido alargándose, la semana pasada se votó por unanimidad en el Senado una minuta dirigida al Poder Ejecutivo para que se suspendan los remates e intimaciones de adeudos del Banco Hipotecario del Uruguay y de la Agencia Nacional de Viviendas. Esa solicitud se basa en que mientras sigue el análisis del tema en el Parlamento, un número importante de familias perderían su vivienda. Pero el presidente del Banco Hipotecario del Uruguay, la doctora Casilda Echevarría, respondió que ese pedido es una gran demagogia. Claro, y esto llevó a Botana a reclamarle que renuncie. Como el presidente del Banco Hipotecario, la doctora Casilda Echevarría, dice, esto es una gran demagogia, plantear suprimir el Banco Hipotecario o fundirlo o integrarlo al Banco República porque tiene deudores, es algo totalmente demagógico. Entonces Botana se calentó, ¿no? Porque es el que está manejando este proyecto legislativo, este proyecto en senadores. ¿Y qué manifestó Botana? Lo que diga esta señora, la verdad que nos tiene bastante sin cuidado.
Se ha dedicado a agredir a los que queremos dar una solución que es de estricta justicia, que es pagar una deuda que el Estado tiene con su gente. Sería mejor que no estuviera en ese lugar, tendría que renunciar. Sería bueno para todos. Yo le preguntaría a Botana, ¿y qué deuda tiene el Estado con su gente? ¿Cuál es la deuda? La deuda es de la gente que no le puede pagar el banco hipotecario. Y si esa gente no le puede pagar el banco hipotecario, se complica la plata de todos nosotros. ¿Y cómo lo arreglás? Con pasar toda esta actividad del crédito, este sistema del crédito hipotecario para vivienda, pasarlo al Banco República, que tiene una actividad financiera, una actividad bancaria. ¿Y por qué ahí se va a arreglar? ¿En qué sentido? ¿En que les perdonás la deuda? Ah, bueno, entonces estamos en el reino del delirio. Tenemos tantos deudores, no, a los deudores hay que perdonarlos. Es muy similar a lo de Cabildo Abierto, ¿no? Como hay tantos deudores respecto al crédito personal, hay que perdonarlos y con efecto retroactivo. Y desde la Constitución hay que hacerlo además. Disparate. Es romper el Estado de Derecho, es romper las reglas básicas de los principios de igualdad, seguridad jurídica, estabilidad. Es romper con el compromiso, con las responsabilidades, con honrar el compromiso. Si no pueden pagar, son deudores. Ahora, por perdonar a los deudores, vas a estropear un instrumento del crédito que tiene tantísimos años en el país y que está dedicado a eso, a dar crédito para vivienda, para inmuebles, pero no se agota acá, sino que el Banco Hipotecario del Uruguay no es deficitario, por el contrario, es superavitario. La mayoría de los deudores pagan una cuota inferior a 17.000 pesos, con lo que no pagarían un alquiler decente. Hoy 17.000 pesos te puede salir el alquiler de un apartamentito muy chiquito y en un barrio humilde, en un barrio muy humilde. Están en los 15, 16, 17.000 pesos. Una casa más o menos decente que te salga esta plata y tiene que ser en un barrio, por no decir otra cosa, muy humilde, muy humilde. Ya no hay alquileres por 17.000 pesos. Y si esta gente estuviera atrasada y fueran inquilinos, va afuera, desalojo. ¿De qué estamos hablando? Las cosas son claras. Cumplís con tus responsabilidades y si no cumplís tenés sanciones. Cumplís con tu compromiso de honrar esos pagos y esa deuda, o si no vas a ser sancionado. Porque acá estamos creando un país de hijos y entenados. Estamos creando un país de privilegiados y los privilegiados son los deudores siempre, los que contraen deuda, los que se meten en planes y después no pueden pagar. Pobrecitos, deudores, ese es el problema que está ocurriendo de injusticia social. Estamos en el discurso comunista, en el discurso socialista. Entonces, para privilegiar a deudores, estropeamos todo un instrumento, una institución del Estado y pretendemos que la actividad del banco hipotecario se incorpore, quede fundida al Banco República. ¿Y qué arreglas con eso? Imagínate que un banco en la actividad privada tiene deudores, tiene X número de deudores, son incobrables, pasan a una cartera de deudores incobrables, eso después pasa a estudios jurídicos que buscarán la manera, se venden incluso esas carteras de deudores a estudios jurídicos, que después buscan la manera de cobrar, por lo menos en parte, todo eso, calculando sus ganancias. Pero ¿te imaginas que un banco diga, no, mirá, ¿sabés lo que vamos a hacer? Vamos a vender el banco, que lo compre otro banco, para que perdone a los deudores. Porque nosotros vamos a perdonar a todos estos deudores, entonces vendemos el banco. Porque no puede ser que el banco le esté cobrando a deudores o que les cobre intereses moratorios o que le quite la propiedad si es un instrumento de crédito para inmuebles o que quede en el clearing porque no está honrando la deuda de un préstamo que solicitó. ¿Te das cuenta que es un disparate que funciona así la economía? Bueno, un grupo de gente que dice representar 10.000 deudores del banco hipotecario ha logrado eco a través de alguien que tenía llegada a algunos parlamentarios
y han logrado este eco injusto. Y el presidente, el presidente nuestro es el que, mutis por el foro, entró silbando, se hizo el chanchorrengo cuando un fiscal interino de la nación sacó, después de hablar a puertas cerradas con el abogado que iba a ser indagado por una fiscal llamada Gabriela Fossati, investigando una mega causa vinculada a delincuencia organizada, asociación para delinquir en el país, desde el año 2013 por lo menos, a la fecha que investigaba en la Fiscalía de Flagrancia, en un acto administrativo absolutamente arbitrario, despótico, con desviación de poder, el presidente no hizo nada, pudiendo aplicar el 197, observando a su subordinado, a ese director del ente, como dice la Constitución, y suspender el acto para devolverle al pueblo uruguayo una investigación que se merece siga adelante. Y ahí quedó todo ocluido, no se habla más, no sabemos más cuántos mafiosos rusos, cuántos agentes terroristas hay acá que siguen entrando, los que entraron, más de 10.000 eran. El presidente el que solicitó a todas las fuerzas políticas de la coalición que por favor le levanten los fueros a Penades, no cumpliéndose los preceptos del 114, no cumpliéndose para nada la hipótesis que el artículo 114 de la Constitución establece para el levantamiento de fueros temporal, para la suspensión de fueros, que es cuando un senador o un diputado ya es acusado penalmente por un delito grave para ser sometido a un juicio directamente cuando hay un acto, un auto de apertura judicial de parte de un juez, una acusación fiscal que tipifica el delito grave y por ende habilita a abrir un juicio penal contra ese senador o diputado, en ese solo caso se pide la suspensión de los fueros de esa inmunidad y si acaso la Cámara decide concederle razones a esa acusación penal para que luego quede sometido al Tribunal de Justicia, quede sometido directamente al juicio. Penades está dando vueltas ahí en una investigación fiscal que es una investigación administrativa en la órbita del Poder Ejecutivo, que de justicia no tiene nada, de Poder Judicial no hay nada, donde no hay jurisdicción y no hay magistrado que esté garantizando ese juicio, lleno de, pero calamidades, como por ejemplo que el acusado no tenga derecho, con su abogado defensor, a saber quiénes son los testigos y quiénes lo acusan, porque no le permiten reconocer las identidades bajo un precepto extraño de la protección de testigos. Y todo desde una fiscalía. El presidente, nada. ¿Querés achicar el Estado? Empezá por la administración central. Empezá por privatizar empresas estatales monopólicas o desmonopolizar por lo menos. Hacer transferencia de recursos de lo público estatal, vendelas, privatizalas, recuperar un dinero y que comience una actividad privada para eso, que no es necesario tener tanta empresa estatal monopólica al servicio de los sindicatos comunistas. No apliques más, como te dijo la OIT, los consejos de salarios, por lo menos para la actividad privada, que reglamentan y establecen un mundo de regulaciones que le salen carísimas a cada uno de los emprendedores, comerciantes, pequeños, medianos, pequeñas empresas, ahogando todo el tiempo la actividad privada de este país cada vez más socialista. Todo el campo de orégano para que vuelva el comunismo a través del Frente Amplio del Partido Comunista del Uruguay. Así lo dice el presidente de la República. Así lo dice. Es impresionante lo que dice. Es impresionante la señal política que da este SERF presidente que tenemos. Cuando plantea, a ver si encuentro acá la nota, lo siguiente respecto a la reelección de la coalición de gobierno. ¿Qué plantea? A ver si lo encontramos por acá. La calle Pou afirmó que no es un mandato que la coalición de gobierno continúe en 2024. Mirá vos, mirá la señal que da. Es decir, no importa, no es un mandato que continúe en el 2024. No, pero no es así, chiquilín, no es así. Vos tenés que inspirar todo el tiempo el entusiasmo, las ganas de continuar, porque si tenés un plan de Estado, no solo un plan de gobierno, si tenés un plan de país realmente original, soberano y que responda a los principios de la Constitución,
Vos tenés que estar sumamente convencido, convencer a los demás, contagiar de que esto tiene que continuar. ¿Cómo decir, no es un mandato que continúe esta coalición en el gobierno? Está diciendo que se hizo pedazos, que está destrozada, y ya me cubre las espaldas. Ya estoy justificando. Y bajo la demagogia más brutal, ¿cuál es? Y estamos en una democracia y hay alternancia en el poder. El Frente Amplio, 15 años, y no se quería ir, y te desestabilizaron todo tu gobierno porque hacen la guerra vinculados a un plan estratégico desde el Foro de San Pablo para instalar definitivamente un modelo socialista, pero de cuño marxista-leninista. Y decís que no pasa nada, que no es un mandato, no es una obligación que continúe la coalición. ¿Qué mensaje es este? De tremenda debilidad. Es ese presidente que te digo que está ausente en todo lo que dije. Está totalmente ausente. Está para cortar cinta en algún emprendimiento por acá, por allá, y en los puentes que se hacen con plata nuestra, 900 millones de dólares, que además arregló, ¿no? Con el Zunca, un incremento, un ajuste de casi el 10% del salario que va a hacer crecer los costos de la construcción, ¿no? Se van a disparar los costos de la construcción porque al negociar salario vos negociás inflación. Otro caso más tenemos, sí, más inflación de funcionarios en el legislativo. Como hay tantos funcionarios en el poder legislativo, hay una gran preocupación de parte de los legisladores, de parte de los integrantes de esa casa, de este jardín de los cerezos que está esperando ser rematada, están muy preocupados porque son tantos ya que no entran en el edificio. Fíjate vos, si tendremos funcionarios públicos, si tendremos zánganos burocráticos en este estado, ya no entran. Entonces, como no entran, quieren un nuevo edificio. Por un lado, hablan de sacar el banco hipotecario que tiene un superávit del 8% anual, que le aporta entre 6 y 8 millones de dólares por año al Estado, digamos que en valor constante, que no es deficitario, que simplemente tiene deudores y que se va a reestructurar esa deuda y de alguna manera se va a reestructurar y lo que no se puede reestructurar no se reestructura y se terminó. Bueno, más leyes. Mediante ley se quiere aprobar entonces la creación de un nuevo edificio, además del Palacio Legislativo, del anexo del Palacio Legislativo y de toda esa conexión subterránea enorme que hay entre el anexo y el Palacio Legislativo, se quiere crear otro edificio porque no alcanzan los funcionarios que tiene el Poder Legislativo. ¿Y a qué se dedica tanto funcionario del Poder Legislativo y todos estos senadores y diputados y sus secretarios y las comisiones si no hay un cambio sustancial en nuestro país que es cada vez más burocrático, cada vez más regularista, cada vez más reglamentarista y no ha provocado un cambio? ¿Dónde está la chique del Estado? No hay un ajuste del Estado. Se está gobernando sobre principios deficitarios, sobre la base del déficit. BPS, como analizamos ayer, presupuesto enorme, creciendo el presupuesto de cada uno de los ministerios, llámese eso, administración central. Las empresas público-estatales siguen creciendo y todos los entes autónomos, servicios descentralizados, sumados a los ministerios, todos tienen división de género que nos sale mucha guita. ¿Y qué producen esas divisiones de género? ¿Qué riquezas producen? Producen lío, producen problemas, porque es una ideología militante, marxista, que la tenemos instalada como una política de Estado. ¿Y este gobierno? No, al contrario, eso no se toca. Están orgullosos de eso, como la vicepresidente Beatriz Argimón, conjuntamente con la señora Botero del Partido Independiente, y el presidente, por supuesto, que en connivencia con todo ello. Y así la justicia de género. Y así los contenidos de género para los niños en las escuelas y los adolescentes. No hay nada en este país que no sea de izquierda, centro izquierda e izquierda radical. Y van a someter a la población uruguaya a un debate estéril sobre aspectos estériles para el crecimiento de nosotros como sociedad, como nación, entre una centro izquierda progresista, neomarxista,
y una fuerza radicalmente marxista, leninista, que quiere ir al socialismo con una especie de nueva modalidad, ese socialismo del siglo XXI que está irradiado desde la Meca, desde la nueva casa comunista para el Foro San Pablo, que es Venezuela. Vamos a una pausa y recibimos a Fabiana Conti, la directora de medios, para conversar un poco con ella acerca de esos medios públicos de comunicación, a qué se dedican hoy, presupuesto, si han mejorado, en qué aspecto, qué tecnología se está utilizando. Quédate ahí.